Pájaros de la noche. Es que se pasa volando. Está medio fresco, pero sí, bueno. Sí, está fresquito hoy, ¿eh? Hoy está fresquito. Le damos la bienvenida a todos, bienvenides a Pájaros de la Noche, un programa de El Culebrón Timbal. Mi nombre es Moni Monastra, les vamos a acompañar hasta la medianoche con Alexis Martín Fusario, Juan Kelimpani en la operación técnica. Y resulta que este programa también vamos a repasar un poquito lo que fue Pájaros de la Noche 2021, como lo venimos haciendo en este modo verano que hemos dado en llamar, para retomar a partir del mes de marzo con un montón de novedades del Culebrón Timbal. Entre muchas tantas, y la más importante, tiene que ver con la escuela es del Culebrón. El año de la escuela. El año de la escuela 2022. Sí, sale todo bien. Vamos a estar inaugurando la Escuela de Gestión Social del Culebrón Timbal, los primeros grados, así que ya van a tener novedades. De hecho, dentro del programa que estamos ahora repitiendo algunas notitas del año pasado, el cierre del programa habla de la recolección de firmas apoyando el proyecto de la escuela. Sigue vigente, pueden sumar su firma a través de la página web de Culebrón Timbal, en donde tienen el apartado para aportar su apoyo en función de la escuela, de este proyecto grande que estamos llevando adelante ya desde el año pasado. Vamos a hablar con muchísimas personas que tuvieron que ver con el desarrollo, la construcción, la puesta en marcha de esta escuela que se viene con todo y es una promesa para todos los vecinos de Cuartel Quinto que están muy contentos con este proyecto que ya es un hecho. Y bueno, en breve va a ser palpable su realidad. Alexis Martín, pero... En el Facebook del Culebrón está toda la progresión de lo que ha sido la obra desde el año pasado hasta ahora, incluyendo las últimas fotos. Pueden entrar también, sumarse y ver qué belleza, qué lindo que está quedando. Sí, imperdible. Bueno, en el programa de hoy vamos a repasar algunas cositas, así como un pantallazo, la nota que le hicimos a Evelyn Chavaza, una referente del movimiento que integramos de cultura viva comunitaria, Lean Bucaguay, que nos trae a la banda Olmax, y la nota que le hicimos, o el informe del Padrino, en el que habló de la década infame. Y bueno, varias cositas más en el programa, pero dentro de todo es lo central. Todo eso y mucho más en el programa de Pájaros de la Noche de hoy, que arranca de esta manera. Pájaros de la Noche. Una mirada despierta desde la cultura comunitaria. 11 de la noche, 9 minutos. Estoy con la hora hoy, me agarró por ahí. Son tips. ¿En qué momento estamos? Exacto. Bueno, muy bien, lo prometido es deuda, como dice el dicho. Evelyn Chavaza es diseñadora de indumentaria, de eso vamos a hablar al final de la entrevista, que nos cuente un poquito cuál es su emprendimiento. Creadora de Arte Insurgente, Es gestora cultural, coordinadora de Clericó Cultura Viva Comunitaria y participante de la Red de Cultura Viva del Este Cordobés. Le damos la bienvenida a Evelyn Chavaza. Evelyn, buenas noches, muchísimas gracias por estar ahí. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Un gusto enorme. ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Todo bien? ¿Cómo está el clima allá cordobés? Todo bien. Yo vivo muy al límite de la provincia de Santa Fe, en una localidad que se llama Devoto. Estoy a 20 kilómetros ahí de Santa Fe
Y hoy es un día de mucho calor, o sea, una noche de verano, manga corta, musculosa, para salir a caminar, muy muy lindo día. Qué bueno. Así que ahí palpitando el verano ya. Por acá está igual, yo no soy media friolenta, pero la gente hoy en Capital también está en remera, se viene calorcito parece, los próximos días. Sí, ahí vamos. Bueno, Edilyn, contanos, ya estuvimos hablando de cultura viva comunitaria, pero siempre está bueno como contarle a los que están escuchando de qué se trata cultura viva comunitaria, qué es, de qué la viene eso, para podernos introducir después en todo lo que va a pasar el mes que viene ahí en tu localidad. Bueno, mira, ¿qué decir? O sea, cultura es todo lo que produce la comunidad y cultura viva comunitaria es un movimiento donde nos encontramos distintas organizaciones que trabajan desde la transformación cultural y es una gran herramienta yo digo que es una herramienta de transformación entre las comunidades, para las comunidades, con anclaje en lo ancestral, con fusión en lo emergente y con una producción constante, un movimiento enorme. Nosotros que estamos en pequeños pueblos del interior, por decirlo de alguna manera, donde es semi-rural, entonces que cuesta un montón que llegue la información y que lleguen propuestas. Habernos cruzado con el movimiento cultural comunitaria muestra de una realidad tremenda de transformación de ese espacio, de ese gran colectivo tan diverso, compuesto por tantas organizaciones, por tantos sueños. Y nada, o sea, si tuviera que decirlo en pocas palabras, es una gran herramienta de transformación en busca del buen vivir, donde constantemente estamos tratando de soñarlo y producirlo entre todos, en esa gran diversidad, respetando, aprendiendo, transformándonos. Es una herramienta muy muy poderosa y genuina, o sea, muy muy contentos de poder conocernos y estar en este sueño colectivo. No enviaste esto de que se cruzó el movimiento y toda la movida de cultura comunitaria con vos, entonces te queríamos preguntar cómo te sumaste vos y tu organización al colectivo y después en la actualidad si eso por lado personal ha tenido como acompañamiento desde los municipios en la zona de ustedes. Mirá, nosotros la lógica o lo que acostumbramos en estas pequeñas comunidades es que si podemos estudiar, terminamos los estudios secundarios y nos vamos a alguna capital a estudiar. Y después cuesta mucho volver, o volvemos después cuando ya con un plan más estable, pero no todas las comunidades tienen esa posibilidad de que haya trabajo, o sea, tener trabajo en esta zona. Entonces dio un momento de nuestras vidas que nos encontramos muchos de vuelta en los pueblos por distintas razones y en diferentes pueblitos. O sea, acá los pueblos están divididos entre 60, 30 kilómetros. Entonces veníamos de un ritmo de armar producciones y cosas en las ciudades, en las calles, espacios culturales, y nos encontramos acá en distintos pueblos. Entonces fue una cosa de supervivencia pura, de decir, bueno, ¿qué está pasando? Hacía muchos años que no estábamos viviendo. Entonces empezamos enseguida a conectar y había una banda de cosas que estaban pasando en garajes, en plazas, no teníamos en ese momento ningún espacio físico concreto, o sea, solamente en San Francisco, que es una ciudad más grande, había un espacio ya formado, sostenido durante muchos años, pero el resto de los pueblos no. Entonces lo primero que hicimos fue un asado con todo vegano, carne, una gran juntada para ver qué podíamos hacer, cómo podíamos empezar a conectarnos. Sabíamos que necesitábamos sostener eso, o sea, necesitábamos dinero para movernos, entonces empezamos a tener vínculos con los municipios, a ver cómo estaba el área cultural en cada pueblo, si había un espacio, si no. Pero de la mano lo primero que nos dio el impulso fue juntarnos y hacer festivales, o sea, visibilizar y poder compartir, o sea, y poder empezar a construir desde una gran celebración. Y la verdad que empezamos a girar en festivales, en campos, haciendo ferias,
eran jornadas de días enteros y cada pueblo con su estética, con su producción. Si era un club de fútbol, con toda la dinámica, si era sobre la ruta, en un feriazo con artesanes, era ahí, campos, en el medio del campo, donde se arrimaba la comunidad a la tarde, hacíamos cantina, vendíamos, si había huertas, se hacía una feria de verduras. Entonces así fuimos conectando y armando y bueno, hasta quedamos, o nos llega una invitación del encuentro de redes de Rivadavia. Entonces ahí es el primer acercamiento que tenemos con el movimiento de Cultura Viva. Qué bueno. Y al mes ya generamos, que veníamos trabajando en eso, porque sin conocer esa movida veníamos juntándonos y viendo que había muchos movimientos colectivos, gente que estaba haciendo cosas de cultura, que desde creaciones, expresiones artísticas hasta movidas de formación, circuitos. Entonces armamos una reunión, una reunión de 2 días en Miramar, que era de formato regional y resulta que terminó siendo de toda la provincia. Así que ahí comenzamos a primero ver esto, o sea, qué pasaba en el resto de la provincia. Córdoba tiene un territorio que donde estamos nosotros es llanura, pero te mueves un poco y hay montañas, hay ríos, entonces encontrarte el acceso, hay turismo, en la zona nuestra no es nada, es todo producción agropecuaria. Entonces encontrarnos con muchas realidades dentro de una misma provincia, y ahí comenzamos a tener contactos, y después de todo eso armar nuestro espacio en Devoto. Nosotros veníamos laburando en la calle, en espacios públicos. Y entonces, bueno, empezamos ahí con un trabajo colaborativo con un club a tener nuestro propio espacio, y armamos al día de hoy un centro audiovisual comunitario, que es en el proyecto que estamos trabajando. ¡Qué bárbaro! Increíble. Bueno, más que cultura vía comunitaria, más explicación que eso, ¿no? Que nace ahí de la gente y se va armando, ¿no? Espectacular. Sí, se va armando. De hecho, y ahora el proyecto que estamos elaborando es radio-teatro, así que y aprendiendo, porque no es, o sea, nutriendo, el movimiento nos ayuda un montón para compartir, intercambiar con el resto de organizaciones, con conocimientos, saberes, o sea, es fundamental. Evelyn, 20 y 21 de noviembre, el encuentro de Cultura Viva Comunitaria en Devoto, Córdoba. ¿Cómo se están preparando? ¿Va a ser mixto? ¿Hace un poco de presencial, un poco de virtual? Contanos cómo se están preparando para, van a ser los anfitriones. Sí, muy, muy contentos. Hace del 2019 que no tenemos un encuentro, todo es claro, de manera presencial, así que con mucha emoción y muchas ganas de encontrarnos. Y la jornada se compone de 2 días, un primer día de Asamblea Nacional, para ver cómo podemos encarar los próximos meses, cómo estamos después de tanto tiempo y con todo lo que nos pasó en estos últimos meses. Y el segundo día, el día domingo, un festival desde toda la tarde, con conversatorios, talleres, ferias, virtual y presencial, o sea, la parte de talleres y formación. Y después, en eso de las 7 de la tarde, comienza el escenario con artistas de todo el país, así que hasta ahora confirmaron, estamos ahí al habla con organizaciones de muchas provincias, todo lo regional, lo local de la zona nuestra. Así, muy contentos y mucha expectativa de pasar 2 días juntos y encontrarnos, básicamente. Claro. Contanos, organizaciones que puedan estar escuchando o público en general que quieran sumarse al movimiento de Cultura Viva, o en particular del encuentro de Devoto, ¿cómo se puede informar? ¿A través de qué redes y cómo pueden incluirse? Mira, pueden buscarlo a través de Facebook o Instagram como Movimiento Argentino de Cultura Viva Comunitaria. Es el acceso más ágil para buscarnos en redes y en internet. Y ahí están todas las bases de inscripciones con los teléfonos de compañeros
ponerse en contacto, recibir información y todo lo que sea necesario. Una pregunta para quienes nos están escuchando. Si son artistas independientes, por ejemplo, no pertenecen a ninguna organización, ¿también pueden participar? ¿Cómo se están manejando? Sí, por supuesto que sí. Pueden participar, es cuestión de hablarnos, organizar. Hay un tiempo para armar la grilla de presentación, que termina, si no me equivoco, el 30. Bien, el sábado próximo. Claro, y después de eso podemos seguir hablando, porque el festival es mixto, es presencial y virtual, va a estar con transmisión en vivo. Entonces, siempre el lugar está para todos, o sea que no hay problema, es cuestión de ponernos en contacto y ver de qué manera, tal vez de una forma, hacer una fusión o algo, pero bueno, entre todos, ver de qué manera se siente cómodo cada uno para participar. Y participar. Bueno, para cerrar la entrevista, muy importante también lo que hace cada una, y para nosotros también es importante. Sos diseñadora de indumentaria y queríamos preguntarte por Arte Insurgente. ¿De qué se trata eso? Y que tires el chivo. Muchas gracias. Arte Insurgente es un proyecto de serigrafía textil que empezó en el 2004 en Córdoba capital, armando un grupo de diseñadores que íbamos a las plazas a presentar lo que hacíamos. En ese momento el diseño independiente de autor no tenía un espacio, un circuito, entonces tomamos los espacios públicos y mostrábamos ahí nace Arte Insurgente, y la característica que tiene son estampas en algodón, en remeras, básica es la prenda básica. Y siempre se invita a algún artista o creador a hacer una pequeña colección en conjunto, desde música o plasmar un videoclip o cómics, expresiones urbanas. Así tiene ese trabajo integral que lo sabemos hacer unas 4, 5 veces al año, y nada, es mi expresión artística que nada, la disfruto un montón. También tiene un vínculo muy fuerte con el rock nacional, entonces por ahí las veo dando vuelta por escenarios y eso. ¿Cómo te encontramos en las redes? ¿Cómo encontramos Arte Insurgente en las redes? Arte Insurgente en Instagram y en Facebook. Perfecto. Ahí está el chivo que tiene que ver con, bueno, nada, darnos una mano entre todos. Es tu arte, es tu laburo, y bueno, está bueno difundirlo, contarlo, qué es lo que hace cada uno, que tiene también que ver con el arte, y bueno, te felicitamos, Evelyn, porque sabemos del esfuerzo y del laburo que estás haciendo para recibir a tanta gente del 20 y 21 de noviembre ahí en tu localidad, el laburo de todos les compas que te están acompañando también, el culebrón nosotros vamos a intentar estar esos días, esperemos que podamos concretarlo, pero nuestra idea es poder estar ahí, así que bueno, esperemos que sea todo un éxito, sin duda lo será, y vamos a hablar seguramente después de eso para sacar una conclusión, un análisis. Un poquito sobre el Congreso, sí, estamos ahí apresurando el tema del manual de cine de Culebrón, estamos hablando con Eduardo, a ver si podemos aprovechar el domingo del Congreso para presentar, o por lo menos generar alguna charla con respecto a eso, así que ojalá que podamos estar y verlo. Muy bien, ojalá, muy necesario, está buenísimo compartir ese manual. Un beso. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos a todos, nada, muy contentos ahí de empezar a disfrutar esta realización del evento. Muy bien, Evelyn, muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación, saludos a todo el equipo, muchas gracias. Pasaba Evelyn Chiabaza, por Pájaros de la Noche, aquí en FM La Tribu. Pájaros de la Noche. Como si desde otro tiempo.
le damos la bienvenida a Lean Bucawait a este programa de Pájaros de la Noche de hoy. Hola, Lean, ¿cómo estás? Hola, Lean. Hola, Moni, hola, Galaxia, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Genial, estupendo, porque yo no los estoy viendo a través de Meet, entonces si me están tirando algún tipo de seña, no lo voy a saber. No, para nada. No vamos a hacerte burla tranquilo. No pasa nada, nos podemos guiar profesionalmente de todas formas. Bueno, ¿qué tal? Sin más preámbulo, les voy a pasar a presentar al artista que hoy nos va a estar musicalizando la jornada, en este caso un conocido mío personal, a quien le mando un abrazo muy grande, el señor Olmax. Olmax, que lo pueden buscar también bajo ese mismo nombre por sus redes sociales. Nos está presentando su música en el día de la jornada. Así que sin más preámbulos, y con esto me despido, para todo el público de Pájaros de la Noche, con nosotros el señor Olmax. Muchas gracias. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Habla el Olmax. Pueden escuchar mi último disco, Roleplay Game, en todas las plataformas digitales. Hago synthwave y techno. Muchas gracias a Radio La Tribu y a Pájaros de la Noche por el espacio. Saludos. Pájaros de la Noche. Programa ya emitido. Vamos a recordar las vías de comunicación. Estamos en Pájaros de la Noche, 11 67 10 37 58. ¿Te gusta el programa? Llama y decinos, me gusta el programa. Bueno, si quieren seguirnos por Instagram, @pájaros de la noche. Si quieren enviarnos un email, lo recibiremos con gusto, pájarosdelanoche2020@gmail.com. Bueno, llegó el bloque del padrino. El padrino, Luis Toscano, que es mi padrino y se lo comparto a todos,
La columna de hoy está basada en un libro de Rodolfo Puigros, La democracia fraudulenta, lo decíamos al inicio del programa. Puigros fue un escritor, historiador, periodista y político argentino que nació escorpiano 19 de noviembre de 1906 y falleció también bajo el sol de Escorpio, le voy a decir, un 12 de noviembre de 1980 a los 73 años. Datos de interés de Puigros, ahí tiene una cantidad de libros increíble para leer, muy interesantes, pero en 1973 fue nombrado interventor de la Universidad de Buenos Aires, que comenzó a llamarse Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires. ¿Qué me cuenta? Este datito muy interesante. En 1977 dirigió la rama de profesionales, intelectuales y artistas del movimiento peronista Montoneros, agrupando a Juan Gelman, Pedro Orgambide, Norman Brisky, Silvia Berman, y luego se sumaron Pino Solanas, Rodolfo Walsh, Miguel Bonazo, Héctor Oestergel y Paco Urondo, entre muchísimos más. Me parecía interesante compartir este datito y bueno, sin más, bueno, y un montón de libros de este escritor muy interesantes para leer, con títulos que de la colonia a la revolución, un libro de 1940, por ejemplo, entre otros, y aparte de el que se va a referir El Padrino. Pero lo dejamos al Padrino, ¿le parece? Perfectamente. Muy bien, ahí lo vamos. El Padrino. Hola amigos de Pájaros de la Noche. El disparador de esta columna es un libro de Rodolfo Puigros, La democracia fraudulenta, que describe con profundidad la llamada década infame, que comienza con el golpe del general Uriburu en septiembre de 1930, interrumpiendo el segundo mandato presidencial de Hipólito Yrigoyen, y culmina en 1943 con la caída del gobierno de Ramón Castillo. Gobierno este último acusado de graves denuncias de corrupción, desplazado del poder por oficiales nacionalistas del ejército, entre los que se encontraba el coronel Perón. Analizando este periodo podemos trazar un paralelismo entre los gobiernos del liberalismo conservador de aquella época y los gobiernos neoliberales de hoy. Gobernantes que llegan al poder con una pátina democrática mediante el engaño del electorado para repetir la agenda económica que imponen los poderes fácticos aliados al imperialismo y a las corporaciones. Una de las frases del libro que mejor marcan esta similitud expresa: en el juego de ida y vuelta en el que lo que se va multiplica lo que entra, es el tributo que la Argentina rinde desde décadas a las libertades que amparan a minorías sin patria. Frase que sintetiza cómo a través de la historia del país estos gobiernos ligados a la oligarquía y al interés extranjero han fugado capitales al exterior, saqueando nuestros recursos naturales y sembrando la pobreza de nuestro pueblo. El golpe venía a sanear el estado de la supuesta corrupción y demagogia del caudillo radical, encubriendo los verdaderos motivos que eran que la oligarquía no toleraba un gobierno que con sus contradicciones representaba a las mayorías populares. También la prensa liberal de la época jugaba su papel desestabilizador, abrumando con su prédica llena de maledicencia y del odio que destilaban los círculos de la desplazada aristocracia. El fraude, la corrupción, los negociados, con funcionarios que estaban de ambos lados del mostrador, no fue un invento del neoliberalismo y demuestra que pueden variar las formas, pero que los objetivos de las élites son una constante. Los que formaron parte de esa dictadura integraron un gobierno donde la mayoría de sus funcionarios eran directores, concesionarios y abogados de las empresas extranjeras. Uriburu trató de instalar un gobierno corporativo de corte similar al de la Italia fascista de Mussolini, pero tras su fracaso en 1932 llegará al poder Agustín Pedro Justo, quien fuera ministro de Guerra de Alvear.
elegido presidente en elecciones fraudulentas con la abstención del radicalismo presidido por Alvear, que mucho había hecho para la caída del viejo líder radical. Durante su gobierno se consumará la entrega del país al Imperio Británico a través del Pacto Roca-Russiman, con el negociado de la exportación de carnes a Inglaterra. Pacto que además traerá la Ley de Coordinación del Transporte, que beneficiaba a las empresas inglesas dueñas de ferrocarriles, subtes y tranvías, expropiando los ómnibus y colectivos que habían surgido por iniciativa de empresarios locales. Ley que liquidaba toda competencia y ponía el monopolio del transporte público al servicio de sus empresas, transfiriéndoles además el abastecimiento de automotores, carrocerías, cámaras cubiertas y lubricantes que se importaran. La concesión de los servicios públicos eléctricos y gas a consorcios extranjeros, como es el caso de Sofina, con grandes exenciones impositivas, como el pago de derechos de importación al carbón proveniente de las minas de Inglaterra, destinados a abastecer las usinas de sus empresas. Carbón traído en buques extranjeros, que luego se llevaban las cosechas en combinación con empresas monopólicas como Dreyfus y Bunge y Bohr. La creación del Banco Central, basado en un proyecto del banquero inglés Otto Niemeyer, que puso la banca y el crédito al servicio de la oligarquía y los bancos extranjeros, situación que cambiará en 1946 cuando se nacionaliza el banco y se coloca en función de los intereses nacionales. En 1938 llega a la presidencia Roberto Marcelino Ortiz, candidato de la Cámara de Comercio británica, ex abogado de las empresas de ferrocarriles, que por una grave enfermedad será reemplazado por su vice Ramón Castillo. Este no completará el periodo presidencial, al ser derrocado su gobierno por delitos de corrupción, como la venta de tierras del Palomar al Estado para ampliar el colegio militar, y un negociado que salpicó también a diputados del oficialismo y la oposición. Retomando aquella frase de Marx, de que la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa, debemos tener memoria para no olvidar y repetir errores del pasado. Volver a reencontrarnos con la historia del país y comprender de dónde surgen las frustraciones y dramas que nos acontecieron a los argentinos y cuyas consecuencias alcanzan a nuestros días y ensombrecen el futuro. Pájaros de la noche. Una mirada despierta. Súper despiertos, escuchando las columnas del Padrino, sí, tremendo el Padrino. Uno no sabe si hay pegarse un corchazo con el lugar en donde vivimos o cómo sigue, porque pensaba algunas cositas con respecto a eso. Por un lado, vivimos en una zona destinada al saqueo históricamente, con lo cual hay cosas que son lógicas que pasen, como por ejemplo la terrible presión que ejerce la derecha y las empresas históricas y todo por ese saqueo. Lo que es incomprensible, no incomprensible porque también entendemos cómo funciona, pero lo que uno no puede dejar o a mí una de las cosas que más me angustia es la ignorancia de la gente cada día mayor que apoya a los saqueadores. Es como un síndrome de Estocolmo masivo, no la podemos dar vuelta, ¿viste? Es terrible. Escuchaba en ese repaso de la historia, por ejemplo, el pacto Roca-Runciman y todos los negociados que eso trajo y que apañó a partir de ese pacto de los ferrocarriles, de las empresas de energía y de todo para que esa zona de saqueo a la que estamos destinados se legalice, entre comillas, ¿no? Desde esa época. Y los apellidos y la gente y las estrategias son las mismas, porque a partir de ahí, el negociado del Palomar, todo lo que nombra el Padrino en ese informe, es impresionante la historia del saqueo en la Argentina como en un montón de otros lugares, ¿no? Tan evidente, pero también siendo apoyado por la gente. Otra cosa que pensaba es la cantidad de libros de Puigros. Vos nombraste, un poco no se puede nombrar, porque es la cantidad de libros que escribió, pero voy a nombrar uno de los primeros del año 40, de la colonia en la revolución, era el libro. En el año 72, uno de sus últimos libros es ¿A dónde vamos argentinos?
Hay que leerlo ese. Digo, más allá de que hay que leerlo todo, esa obra literaria tiene más de 30 libros. Es increíble. Mirá, arranca, y son cosas que seguimos hablando hasta hoy, y tratamos de torcerle la muñeca a esta cosa, a este monstruo, a este poder real que nos somete a vivir en una tierra saqueada, pero aparte que tiene los mecanismos para confundir a la gente, para hacerle desear lo que no te hace feliz y para ir atrás y apoyar al mismo saqueador, digamos, ¿no? Es impresionante. Para mí es una de las cosas que más si querés, me angustian, porque el otro lo comprendo. Hay una ambición y una enfermedad de saqueo de parte del poder real que, bueno, lo entiendo. Lo que digo es, bueno, en algún momento hay que abrir la cabeza y dejar de apoyar eso. A mí lo que más me preocupa es pensar en lo siguiente. Porque siempre hablamos de decir, bueno, que la gente tenga memoria, porque si tiene memoria se va a dar cuenta de que la historia se repite, de que estamos en esto que vos decís, ¿no? El problema que yo veo acá, que suponete que no sabes nada de historia, no leíste un libro, o leíste como los libros mitristas, como siempre el Padrino dice, que es la historia que les conviene que estudiemos y todo. Bueno, ponele que no tenés memoria ni siquiera de la historia mitrista, no tenés nada, no sabes nada, como nada. El problema es que la gente no tiene memoria de lo que pasó hace 2 años atrás. ¿Cómo le vamos a pedir que tenga memoria de lo que pasó en 1970? Porque dentro del lavaje, digamos, de la manipulación... Estamos hablando de que el 50% de los argentinos votó un modelo que nos destruyó por los próximos 100 años. Bueno, pero entonces, eso es ¿qué memoria le pongo? Es que eso como que me saca de quicio. Porque son 2 cosas, es lo que hablábamos la otra vez, son 2 cosas que están ocurriendo. Una de fondo, que es la cultura hegemónica, que va preparando el terreno a lo largo de los años para que después, cuando viene los medios de comunicación cada vez más potentes, las redes y todo, ponen la semillita en un terreno que ya está abonado para que nazca cualquier cosa. Lo que tenemos que trabajar, por eso es tan importante la cultura y la cultura comunitaria, es esa cultura hegemónica que no tenga tanta incidencia, que no esté el terreno abonado, cualquier cosa que le metan a la gente en la cabeza. Mirá, como para cerrarlo, esto que estaba pensando, y que es algo que me obsesiona, que es el tema de la manipulación de la gente. Hoy lo leía Paul Auster, el escritor, hablaba sobre él decía sobre la gente que no se quiere vacunar en Estados Unidos, que tiene todas las posibilidades de vacunarse, tiene la vacuna ahí y todo, y decide no vacunarse, y él decía, dice porque es un comentario que hizo, no puedo creer, es como elegir un suicidio. Y si no estás eligiendo un suicidio, estás eligiendo ser parte de alguien que puede matar a alguien, digamos. Entonces esto, ¿no? Es como, es tal la manipulación y la necesidad que logran en la gente, que la gente, tenés una vacuna, te la podés dar, te podés cuidar, ponele que no te importe nada del otro, que estaríamos tratando de que sí, ¿no? Pero ni siquiera vos mismo, o sea, la gente se suicida en masa porque alguien se lo está diciendo. Ese nivel de ignorancia y manipulación es extremo. Lo que pasa es que estamos hablando de que hay gente que tomó cloro. Sí, por eso. ¿Entendés? Entonces es tal el nivel de creer lo que dice la tele, que han logrado que le digan que coman caca, y la gente come caca. Bueno, no caca, cloro, tomen cloro, que se va. Más o menos. Y hay chicos que han fallecido, no en este país, pero ha ocurrido. Entonces es un montón. Por eso, cerrando esto con el tema, volviendo al Padrino, es como es histórico el destino de esta zona de saqueo, y el cambio de esa matriz es enormemente difícil, porque es como dice la película Matrix, no solamente tenés que luchar contra el poder real, sino que tenés que luchar contra el pelagato que está en el furgón al lado tuyo viviendo la vida, pero que cree y defiende eso, y bueno, es una lucha poderosa, pero bueno, no bajaremos los brazos. Antes de que termine el programa de hoy, no podemos dejar de saludar a 2 personas que queremos mucho y que hoy 7 están cumpliendo años, ya terminando de cumplir su día. Cintia Sofía Fusario y Melina Carranza, un beso enorme desde Pájaros de la Noche.
muy feliz cumple a las dos. Muy bien, Alexis Martín, esto ha sido todo por hoy. Nos tenemos que despedir y nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Así es, y nos vamos con música, como siempre, con un temita del Culebrón. Nos reencontramos el próximo lunes a las 23 horas aquí en FM La Tribu y en simultáneo por FM La Posta en Pájaros de la Noche. Gracias por estar ahí. Que dicen que un día murió. Cruzando la ruta 23, la que va por San Miguel. Si saltás y te metes y si buscas el pastizal, el carro del trapero, el humo de la quema, el rastrojero, el canto ronco y la señal. Hay un sendero medio escondido adentro del basural. Hay un sendero medio escondido adentro del basural. Vas a encontrar escrito una de estas noches con sangre en un capó. Tortita negra, asesino, tus crímenes pagarás. Tanto llanto y muerte en el río, tanto descontrol en el mar. Una fogata de almas te siguieron a pelear, pero la gloria se apaga cuando empieza a brillar. No le preguntes a nadie de la zona del trapero de quién es esa sangre. No averigüe qué pasó con él. Y se te ocurre mencionar el nombre o la historia